Bueno, pues vamos a comenzar. Bienvenidos, bienvenidas, queridos enmascarados, queridas enmascaradas. Hoy tenemos la segunda charla de este ciclo que va a desarrollarse durante septiembre y la primera semana de octubre. Son 6 charlas. Y hoy nos toca la segunda, que es una relación muy especial que ha existido siempre entre la exploración espacial y el cine. Y para hacer este recorrido por esa maravillosa relación, tenemos a Ángeles Gómez. Bienvenida. Gracias. Ángeles, muchas gracias por venir. Ellas, por supuesto, siempre que podemos, contamos contigo porque siempre nos traes cosas interesantes. Ella es divulgadora científica, periodista y bióloga. Y tiene un libro, creo que vas a hablar un poco de ello, pero el libro ahí lo tenéis. Está ahí el libro. Pallejali, que luego ella nos explicará lo que significa. Y es un libro editado por la Universidad Oberta de Cataluña, dedicado a 50 películas más importantes de la exploración espacial. Sí, bueno, más que más importantes es como más significativos por distintos aspectos. O sea, es una colección, es una colección que se llama Filmografías Esenciales, que por temas, por género, cada autor selecciona unos títulos en función de la narrativa que quiera llevar, los más importantes. En mi caso, pues quería hacer un recorrido con distintos aspectos relacionados con la exploración espacial. Entonces, claro, hay películas que tampoco son buenas, pero que son interesantes. Sí, que son importantes, interesantes o que ilustran bien el tema. Para los que vinisteis el lunes, ya sabéis que este año, este ciclo es un poquito diferente los miércoles. Los lunes mantenemos la estructura habitual de elegir, pues entre todos, la mejor película de Hitchcock, o la de Billy Wilder, o la de Kirk Douglas, que son los temas de este ciclo. Pero los miércoles hemos querido cambiar un poco el formato, que va a ser más tipo conferencia, o sea que hoy no hay que elegir nada, podéis comentar lo que queráis, pero no tenéis esa responsabilidad, os liberamos de tener que elegir, igual que el próximo miércoles, que Israel Gil, del aula de cine de la universidad, pues nos dará una charla sobre el final del nuevo Hollywood y el fracaso de La Puerta del Cielo, que tampoco tendréis que elegir nada porque vamos a hablar de una película, ¿no? Y de lo que supuso. Entonces hoy es más un tipo conferencia. Yo, Ángeles, pues cuando se me ocurra le iré preguntando algunas cosas. Sí, yo creo que lo bueno es que... Pero tú diriges. Podéis interrumpir cuando queráis también, si queréis comentar algún aspecto y así. Pues, podéis interrumpirla si queréis. No la interrumpáis mucho, que si no pierde el hilo, pero... Y lo bueno es que tampoco sabes si a la gente le gusta o no, porque como solo le ves los ojos, no sabes si se están aburriendo, si se están... Es una ventaja. Sí. Yo creo. Pero bueno, cuando quieras, nos vas contando un poco... Sí, os cuento a ver, el de analizar la exploración espacial desde el punto de vista del cine, pues tiene muchas aristas, ¿no? En el sentido de que tú puedes hacer ese recorrido de muchas maneras, ¿no? Hay distintos aspectos que tú puedes considerar. Y la verdad es que me parece muy interesante cuando... A mí ya me interesaba la exploración espacial, pero cuando empecé a escribir el libro, claro, me documenté tanto que vi tantas posibilidades que, por ejemplo, a 50 se me quedaron pocas películas. Eso suele ocurrir siempre que te plantean un libro, siempre te gustaría que no fueran 50, sino 100 o 200. Sí, sí. Y, por supuesto, no voy a hablar de 50 películas, sino que, bueno, depende del criterio que utilices, que tú elijas para analizar distintos aspectos, pues tú puedes seleccionar muchas películas. Yo me voy a centrar en este caso los inicios de la exploración espacial. Hasta el periodo ya que cuando ya termina la carrera espacial propiamente dicha, pero bueno, también comentaremos algunas otras cosas y como he dicho me puedes interrumpir y al final me gustaría pues también que comentáramos dentro de las que hemos hablado o si queréis hablar de alguna más, que además recientemente ha habido también muchas películas del espacio y a pesar de la pandemia, bueno, se sigue estudiando el espacio y aunque yo creo que con menos brío se siguen preparando las misiones tripuladas, pero bueno, aunque la cosa esté un poco mal, la exploración espacial pues sigue su curso. Pues hay series de televisión que están surgiendo ahora, como la de Apple, Para toda la humanidad, que es una especie de distopía que hubiera ocurrido si los soviéticos hubieran llegado antes a la Luna. Bueno, distopía o no. Bueno, eso sabes tú más. Pero sí, y me nada. Comentando Flavia, no la conocía. Pues es una serie que hemos empezado a ver hoy,
bueno, tiene cierto interés. Y ha habido películas como Próxima o como First Man que están ahí presentes. First Man, de hecho, si hubiera tenido un poco más de tiempo, pues la idea era de, bueno, en realidad la historia un poco del cine y de la exploración espacial sería de la mujer a la luna a First Man, realmente. Que, bueno, ahora comentaré que es la primera película que para mí es relevante en el sentido que refleja cómo es un viaje espacial realista en el cine, porque primero tenemos Viaje a la Luna de Méliès, que se basa en el libro de, bueno, en dos novelas de Julio Verne, pero no es nada realista. Y luego también tenemos otra película danesa que es Himmelsmith. ¿Himmelsmith? Sí. Sí, esto está grabando. Que también plasma un viaje a Marte que tampoco es realista. O Elita, por ejemplo, que creo que es de 1925, que es una película soviética que es muy paradigmática, es una de las más importantes de esa época del cine soviético, porque bueno, ya no solamente es un viaje espacial, sino también habla de política, pero que tampoco es realista. Entonces, para mí, todo empieza con La mujer en la luna, de Fritz Lang, en 1929. Entonces, bueno, voy a seguir un poquito el guión que tengo aquí, si lo puedo pasar así. Sí. Bueno, esto es un poco para presentarme quienes no me conozcan. Bueno, a mí, yo soy bióloga, estudié periodismo y a partir de colaborar en la radio UMH empecé a hacer programas de divulgación científica. También lo hice para probar la carrera, la verdad, porque eso me servía para tener proyectos y material periodístico pues, para hacer varias asignaturas. Y haciendo ese programa de ciencia, que llamamos La Ciencia, que es un poco pues, la web mía y el podcast que hago, empecé a hacer lo que yo llamo los spoilers científicos. Entonces, en 2011 pues, hice con mi director de tesis y otro compañero, Miguel Sánchez, analizamos una película que protagonizada por Paris Hilton, que la verdad es que es muy interesante y no es muy buena. De hecho, creo que ganó o fue finalista de los premios Razzie. Sí, es una película bastante curiosa. Sí, vamos, y desde un punto de vista científico es muy interesante, ¿no? Pero bueno, no me centraré en eso porque va más bien de tejidos, órganos artificiales y todo ese tipo de cosas biológicas. Entonces, bueno, empecé a analizar cine desde un punto de vista científico y la verdad es que me gustó. Y nada, y la verdad es que seguí un poco pues, esa trayectoria gracias a compañeros y gracias a que yo veía esas posibilidades. Entonces, pues, gracias a eso, pues pude colaborar en Radio 5, en Ciencia en Cuba. Yo tenía también un programa pequeño que se llamaba Ciencia y Acción en Radio 5. Empecé ese año también a cubrir el Festival de Sitges, que también ese festival me ha proporcionado material muy interesante, entrevistas, películas, que unas sí que se estrenan en salas y otras no. Y la verdad es que pues, ha sido un camino hasta ahora, bueno, ha pasado desde el hemos pasado por 9 años. Y me ha dado muchas satisfacciones. Aquí, por ejemplo, con esta captura de pantalla de la web, por ejemplo, hay una película, hicieron hace poco una película que se estrenó muchísimo más tarde aquí en España de cuando se hizo, es alemana, que yo recuerde. Y entonces, bueno, tuve la oportunidad de verla y entrevisté al director y va de Oxy, el hombre de hielo, que es esa momia congelada que apareció en los años 90. Entonces reconstruyen cómo fueron sus últimos días de vida, la verdad es que es muy interesante. Y nada, bueno, pues aquí algunas de las películas que analizamos en el podcast desde un punto de vista científico, la verdad es que es una gran satisfacción. Y gracias a eso, pues pude escribir el libro Exploración Espacial, que es de lo que se trata la charla de hoy. Y bueno, pues es que el libro que he escrito también físicamente. ¿Nos cuentas qué significa Podjehali? Para los que no lo sepan. Porque yo para mí, como todo el mundo lo sabe, Podjehali... Te iba a preguntar qué es la UMH, pero bueno, eso era demasiado. Ay, perdón, sí, alguien sí que alguien aquí sí lo sabe. La Universidad Miguel Ángel, yo trabajo ahí en el Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria de Elche. Suena importante. Suena importante, sí. Antes se llamaba Instituto de Biología Molecular y Celular, pero cambió hace 2 años. Bueno, pues trabajo en la universidad como técnico de laboratorio y también como técnico de comunicación, así, haciendo estas cosas también en el instituto. Y bueno, cuando escribí el libro, en realidad no quería hacer de robótica porque estaba también metida en un proyecto de robótica, pero era uno de los temas que quedaban libres cuando el editor Jordi Sánchez Navarro, que es el director de la colección,
que es uno de los organizadores de CITES y es profesor en la UOC. Entonces uno de los temas que quedaba libre era el de exploración espacial y bueno, me pareció interesante empezar a investigar sobre el tema. Entonces no sabía cómo llamarlo, hasta casi al final. El título siempre es lo último que se pone, muchas veces. Sí, yo siempre. Todo La introducción del libro también es lo último que se escribe, cuando ya tienes todo escrito y dices, claro. bueno, ahora ya sé de qué he escrito, antes no lo sé. Y con una tesis ni te cuento. Ya ves, sí. Pues claro, esto también son 50 fichas y luego tiene una introducción que, vamos, te contextualiza todo, en este caso la exploración espacial y su relación. Un recorrido donde se mencionan muchas películas y se adelantan algunas cosas que luego se hablarán en cada ficha. Entonces no sabía cómo llevarla y al final, pues leyendo cosas, pues vi esa palabra paradigmática que dijo Yuri Gagarin, que fue la primer ser humano que salió, que llegó al espacio, abandonó la Tierra y encima dio una órbita completa. Entonces, cuando le preguntaron si estaba preparado, desde Baikonur, que era el cosmódromo que en ese momento utilizaba la Unión Soviética, porque en realidad está en Kazajistán, pues le preguntaron si estaba listo. ¿Estás listo? Y dijo, Payejali, que significa vámonos. Vámonos, venga. Pero que además que es una palabra que se sigue usando en ruso, porque yo he visto en alguna serie, sí que lo he visto usar, y en la película Cold War también dicen Payejali. Nos acabamos, Payejali. Payejali, vamos. Payejali o algo así, venga. Así Pues es un título que motiva eso, que te pregunten, ¿y eso qué significa? Lo cual siempre está bien. Sí, desperta una expectativa. Sí, y bueno, y también refleja un poco el impulso, ¿no?, que al final tiene la humanidad por conquistar otros mundos, ¿no?, tanto dentro de la Tierra como llegado el momento en el que ya se pudo empezar a hacer técnicamente pues al espacio y lo que podamos, claro. Pues nada, tenemos 90 años de historia del cine, Ángeles. Bueno, no, yo no voy a llegar tanto. No, pero como vemos ahí del 29 al 2018, pues es una manera de ver que el cine siempre ha tenido un interés por ese tema y también se debe a que el público responde. Las películas de exploración espacial suelen funcionar bien en taquilla. Sí, porque supone un nuevo escenario también, refleja un poco pues, eso, ansias de aventura, o sea, se pueden ver desde muy diversas perspectivas, ¿vale? Pero bueno, nosotros en esta charla, como es más cortita, pues nos quedaremos un poco antes, pero bueno, luego podemos comentar lo que queráis. ¿Vale? Pues como he comentado antes, para mí la película paradigmática es una de las mujeres en la luna, nada, que empieza realmente a reflejar el viaje espacial. Realmente el primer viaje espacial de ficción, hasta donde llega lo que yo he leído, es Historia Verdadera, que es como una historia, es como creo que es una novela corta de Luciano de Samosata, del siglo después de Cristo, que narra un viaje espacial así, de aquella manera, ¿no? Y la verdad es que bastante divertido. Y bueno, también tiene contactos extraterrestres. Entonces esta es la primera vez que se ha visto que el mundo de la imaginación se había ido al espacio. Entonces claro, se demuestra que desde siempre el hombre siempre ha pensado eso, ha mirado a las estrellas. Sí, he visto la necesidad o el deseo de ir más allá de los confines del planeta. Aunque había muchas cosas que no se sabían, por eso, porque en realidad girábamos en torno al Sol, por ejemplo, pero siempre se ha querido salir de la Tierra, ¿no?, de buscar nuevos horizontes. Entonces, claro, esta relación entre ficción y realidad que yo analizo en el libro y que sigo analizando siempre que puedo cuando puedo analizar una película, es muy significativa gracias a Julio Verne. Julio Verne realmente tiene una influencia brutal en el mundo de la literatura, pero a su vez también ha influido mucho en científicos para que veáis lo importante que es la ficción a la hora también de modelar la realidad. Julio Verne además estaba muy enterado de los avances técnicos de su época, leía todas las revistas científicas que podía, me imagino que estaría suscrito de alguna manera, claro, pues tenía posibilidades económicas. Sí, muchos escritores, algunos escritores de aquella época, como nuestro Pío Baroja o Emilio Salgari, no salieron del salón, de la salita de estar de su casa, pero hablaron de mundos muy lejanos, ¿no? Y era muchas veces por eso, por las revistas científicas que leían, ¿no? Y así se documentaban. Claro, y además él utilizaba esos conocimientos para plasmarlos en sus novelas y en sus historias, ¿no?
lo cual es muy interesante porque realmente en Viaje a la Luna él incorpora mucho, o sea, digamos, elucubra de muchas maneras cómo salir, cómo vencer la gravedad, ¿no? Él calcula también la velocidad de escape, que es la velocidad que tiene que alcanzar un objeto para poder, digamos, librarse de la gravedad. Vamos, que aunque escribía literaturas, intentaba ser lo más riguroso científicamente dentro de los conocimientos de la época. Claro, o bien utilizar esos elementos para crear una historia, ¿no? Para que acompañasen a la historia, crear otros mundos gracias a ese conocimiento científico, lo cual es muy interesante y bueno, pasó entonces y sigue pasando ahora en distintos ámbitos, tanto en la literatura como en el cine como en otros. Entonces, su novela Viaje a la Luna, como he comentado antes y yo creo que todo el mundo lo conoce, dio lugar a la película de 1902 de George Orwell, que es, digamos, además es la primera película, yo creo que la de ciencia ficción en términos absolutos. Entonces, la primera película del espacio y la primera película de ciencia ficción. Entonces, esas novelas alimentaron la imaginación de muchos científicos, ingenieros, gente curiosa. Y yo destaco tres personas, tres investigadores que fueron muy influenciados por Julio Verne. Uno es Konstantin Tsiolkovsky, que es soviético, Hermann Ober, alemán, y Robert Goddard, que es estadounidense. Y sobre todo los dos primeros están muy relacionados también con el cine, con las primeras películas que reflejaban el viaje espacial. Robert Goddard fue muy pionero, de hecho, por ejemplo, es anterior a Hermann Ober, pero como lo que quería esto eran todo patentes y muchas cosas las hacía más en secreto, realmente no tuvo tanto reconocimiento en vida. Es interesante lo que has comentado. Siempre pensamos en cómo los científicos influyen en los escritores, pero lo que estás comentando es muy interesante, cómo los escritores influyen en los científicos. Totalmente. Que eso está menos tratado y menos interiorizado por todos nosotros. Sí, pero realmente es así. Yo creo que es algo que sigue pasando, pero vamos, el caso de Julio Verne es paradigmático. De hecho, también hay otro pionero de la exploración espacial que, bueno, yo no lo he incluido aquí porque realmente no fue tan influyente en un sentido práctico y tampoco ha influido en lo que es la producción cinematográfica, pero también estuvo influido por Julio Verne, que es, no sé ¿cómo se llama? Pablo Paulet, que es un peruano que a principios del siglo XX creó como una especie de aeronave que podía tanto viajar en vertical como tenía unas aves que también podían viajar por el aire. Lo que pasa es que como no le hicieron mucho caso en Perú y tampoco le hicieron caso en otros sitios, pues se quedó ahí, pero realmente sí que al final sí que ha tenido cierto reconocimiento, también no interesaba darle mucho crédito, o sea, a sus descubrimientos, no reconocerlo en ese momento, pero ahora se está intentando reivindicar su figura, que espero que estaba. Yo fui al museo donde estaba la aeronave, o no sé si era la real o un prototipo, pero estuve el año pasado en Lima. Hay muchas mujeres investigadoras y muchos investigadores fuera de la órbita anglosajona y soviética que han sido bastante olvidados. Sí, en su caso es que realmente a nivel práctico no hay nada porque tampoco se le dio la oportunidad. También en su país, digamos que no fue profeta tampoco su tierra. O sea, que fue un caso bastante así. Yo creo que si este hombre hubiera tenido más oportunidades y que hubiera hecho muchísimas más cosas. También es lo que pasa muchas veces en todos los ámbitos, cuando una persona digamos, es demasiado avanzada a su tiempo, yo creo que a veces pasa desapercibida o sus ideas no cuajan porque no hay un entorno adecuado. Yo creo que eso pasa en ciencia y yo creo que también en otros ámbitos. En el arte, en el cine pasa muchísimo. Entonces pues no puede desarrollarlo, pero bueno. En fin, también murió prematuramente, lo cual también yo creo que igual si hubiera vivido un poco más, también se hubiera reconocido. Pues como comentábamos antes, no llevo control del tiempo. Yo lo llevo, no te preocupes. El caso de Hermann Ober. Tienes 45 minutos más incluyendo las preguntas. Muy bien. Fue contratado por Friedland para ser asesor científico de la película Viaje a la Luna. Viaje a la Luna, yo no sé si alguno de vosotros lo
la he visto, está en internet y se puede ver perfectamente. Es un poquito larga, pero no se puede ver 2 veces. Pero es muy interesante porque realmente incorpora muchas cosas que se estaban haciendo en ese momento. Una de las cosas más interesantes es que luego en otras producciones posteriores no se ha visto así, que es el tema de los cohetes por etapas. La velocidad que tiene que alcanzar un cohete para salir de la órbita terrestre o llegar a unas alturas muy altas requiere mucho combustible. ¿Qué pasa? Que como requiere tanto combustible y ocupa y pesa tanto, lo que se hace, eso lo habréis visto en alguna imagen de lanzamientos, se recurre a distintas etapas. Entonces, cuando se consume el combustible de una etapa, esa etapa se suelta. De manera que así también es más ligero y a su vez también necesitará menos combustible para alcanzar más velocidad. Entonces, eso, aunque con unos efectos especiales de 1929, sale la mujer en la luna. Y hablan incluso de sondas espaciales que ya se habían lanzado previamente a la luna, lo cual es muy interesante. Y ellos intentan hacerlo científicamente de la manera más plausible para la época, lo cual me parece una pasada. Es una película, a mí me parece interesantísima. Es muy interesante también el hecho de que, veis esta imagen que es la protagonista, ¿vale? Hay intrigas de todo tipo, hay, digamos, una oligarquía rica que quiere conseguir el oro de la luna, una historia de amor. Y van a la luna vestidos como para el domingo, ¿no? Sí, para esa época es sport, ¿eh? O sea, que como con los pantalones así, la tiene de campaña. Pero se supone que ellos se aterrizan en la cara oculta de la luna porque en ese momento se pensaba que ahí puede ser que hubiese oxígeno. O sea, que realmente intentaron, digamos, cuadrar lo que se podía conocer entonces para que realmente fuera lo más, digamos, cerca de la realidad científicamente. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo Friedman así? Porque no quería que tuvieran escafandras en la luna, para que se viera mejor las caras. Y encima, siendo además tiene mudo, le interesaba que no tuvieran una... Pues ha sido casi imposible, ¿no? Hacer una película muda que se basa en la expresión de los rostros con escafandras, ¿no? Pero a verla las hay, que ahora hablaremos de otra también, que ha sido poco después. Así que, pues eso, este pionero de la exploración espacial que empezó a desarrollar el tema de las etapas, también combustible líquido, escribió un libro muy relevante también relativo a eso, que quiso ser su tesis doctoral, pero la rechazaron, pues es demasiado fantasioso lo que he leído. Es un personaje muy interesante. Una de las personas que conoció mientras estaba en Berlín era un grupo de gente que se dedicaba, o sea, que eran como grupos de la exploración espacial, o sea, el desarrollo de cohetes, ¿vale? Y a quien conocí, que era más joven, fue a Werner von Braun, ¿vale? Que no sé si os sonará, pero es uno de los artífices del programa Apolo, no sé más cosas, pero entre otras cosas del programa Apolo de la NASA. Los nazis les dieron dinero para desarrollar su tecnología, pero claro, desde un punto de vista militar, ¿vale? Porque esta tecnología tiene mucha potencia. O sea, tú lanzas un cohete que puede alcanzar una gran altura y que puede llegar muy lejos, que es lo que se podía conseguir entonces, era muy goloso a nivel bélico. Pero Hermann Ober no quiso y abandonó el tema. Pero Werner von Braun no tuvo esos escrúpulos y sí que se alió con los nazis, y digamos que aceptó ese dinero. Y de hecho, pues por eso tiene un pasado bastante controvertido por los nazis, ¿vale? Muchos científicos nazis, como tú dices, acabaron trabajando para la NASA después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, algunos también de la película también terminaron en la NASA, porque claro, gracias a esta tecnología lo que se desarrolló después fue el V2, que era un cohete que era capaz de llevar, digamos, todavía no llegaban al espacio, pero era capaz de llevar muy lejos, pues no sé si eran unos 300 kilómetros, una barbaridad. Entonces eso servía pues para llevar munición, para llevar bombas, digamos. Entonces claro, era, digamos, casi ganar la guerra por eso, por esa arma que tenían, y por eso cuando fueron vencidos los alemanes, los países vencedores, tanto Rusia como la Unión Soviética, Gran Bretaña y Estados Unidos, claro que hicieron esa tecnología y se quedaron con muchos de esos científicos y ingenieros
tema bastante fascinante que yo comento también en el libro, pero tampoco nos podemos enrollar mucho porque si no... No sé si da tiempo a poner algún clip o algo. Tú te dosificas. Vale, pues... Ahora mismo te quedan... Son y 37. ¿Y hasta cuándo? Hasta el cuarto. Ah, vale, creo que sí queda. Claro, aquí, por ejemplo, se ven distintos aspectos, por ejemplo, intentan llegar a la velocidad de escape, ¿vale? Claro, aquí van con su ropa de Sí, de ir a tomar café. Sí, sí, totalmente. Y antes era más elegante. Todo, sí. Con su Rebeca. Es interesante porque plasma los momentos críticos también. De toda esa creatividad. Claro, es que eso con escafandra no es lo mismo, ¿eh? Por eso evitar que una vez la luna. La etapa. Se ve muy poquito. La velocidad de caída. Claro, hombre, le soy tonta y tal, pero oye, que vamos. Pero bueno, la idea está ahí. Sí, la idea está ahí, sí. Entonces me parece muy interesante. Otra película de ese momento que también plasma de una manera muy interesante el viaje espacial es, bueno, yo lo he puesto aquí en inglés porque yo no sé decirlo en ruso, popularmente se llama Cosmic Journey, que es una película muda, o sea, aunque en ese momento ya había películas sonoras, esta película yo creo que también porque se tardó bastante en hacerla, pues es una película muda. Se voy a traducir por viaje cósmico. Sí, Cosmic Journey, sí, viaje cósmico. Esta película está relacionada con Tsiolkovsky porque fue uno de los asesores científicos de la película. Tsiolkovsky, digamos, cuando empezó la revolución rusa, digamos, la revolución soviética, él era autodidacta y él era un teórico de la exploración espacial, pues desarrolló mucha tecnología. Se dice también que él es el creador de la cosmología, ¿no? A nivel filosófico, ¿no? de la filosofía que implica pues abandonar la Tierra, conquistar otros mundos, buscar vida extraterrestre, etc. Entonces, claro, realmente fue muy pionero, porque bueno, es que nació en 1957. Entonces, realmente también influyó también, por ejemplo, en uno de los artífices de la carrera espacial soviética. Si Gagarin llegó al espacio y si, por ejemplo, si el Sputnik fue el primer satélite artificial que se lanzó, que orbitó la Tierra, fue gracias a Korolev, que fue influenciado también por Tsiolkovsky. O sea, digamos que Korolev es como la versión soviética de Werner von Braun, digamos. Entonces me influyó. Y bueno, aquí tenemos que, por ejemplo, ellos en la Luna sí que tienen escafandra. No sé si se ve bien, pero en la Luna sí que tienen escafandra. Sí, está bien. Lo intentan hacer Parecen también. más bien buzos, pero sí. Sí, pero bueno, con la tecnología de la época, la verdad es que es una película que tiene, o sea, que intentan, con la tecnología de la época y tal, intentan sortear muy bien los distintos puntos críticos de lo que es un viaje espacial a la Luna. Entonces me parece muy interesante. Y además también en este caso, aunque un poco de rebote, también viaja una chica a la Luna, por lo tanto también es interesante. Ah, sí, eso... De hecho, en el cartel sale la chica. ¿Vale? Aunque el protagonista es un viejecillo. Y bueno, de hecho la película está dedicada a Tsiolkovsky porque además él falleció poco de tiempo después del estreno de la película. O sea que y el asesor también parte está basada en alguno de sus relatos. O sea que es una película que tiene mucha relación con él. Y ya te digo, cuando empezó la revolución, Tsiolkovsky empezó a tener más prestigio y empezaron a hacer bastante caso, ¿no? Lo cual pues, para él le vino muy bien, porque pagaron un dinero del Estado, entonces pues, que era profesor, no sé si era profesor de colegio de instituto, pues le vino muy bien, ¿verdad? Así que yo esa película también la recomiendo, es muy fácil de ver y bueno, y trata muchísimos temas, incluso habla, que es un tema también que interesante para el tema de exploración espacial, de lanzar animales al espacio.
Sí, que era un poco... Porque eso se ha hecho, como todos sabéis, por ejemplo, la perrita laica, pero hay muchísimos más animales que se han lanzado al espacio antes que humanos para ver cómo... Las consecuencias sobre un ser vivo. Exactamente, para monitorizar sus constantes vitales y para probar tecnología. Unos con más éxito que otros, pero así ha sido tanto estadounidenses como soviéticos, ¿vale? Y de otros países también, también se ha hecho. Y de hecho el protagonista es un amarillo y yo creo que es como la figura de la película. Claro, ellos se pensaban que en 10 años iban a estar en la Luna, ¿no? El Instituto de Comunicación Interplanetaria de la Unión. Entonces, claro, te ponen ahí como un Moscú súper moderno para entonces. Está bien porque es una visión del futuro de hechos consumados, porque dice, esto pasó en Moscú en el año 46, pero la película es del 36, es muy interesante. Sí, 10 años antes. Que está planteado ya como un documental a posteriori. Sí, totalmente, sí. Entonces, ves que claro, y eso siempre ha pasado, siempre nos hemos imaginado, pero a lo largo de la historia ha pasado, que nada íbamos a estar, por ejemplo, como la Luna se llegó tan rápido, se pensaba que a Marte se iba a llegar enseguida, fíjate cómo estamos ahora. No, incluso en todas las películas de ciencia ficción, ¿no? El futuro que presentaba Regreso al Futuro, para hablar de una película muy famosa, ¿no? Con los coches volando. Es nada de nada. El futuro siempre se desarrolla de una manera diferente a como pensamos. Claro, sí, 2001, es el caso más paradigmático. En fin. De hecho, hay una canción que se llama Marcianita, que es una canción que me grabó un amigo de canciones así chulas, así como del espacio, y hablaba que en el año 70 conoceré una marcianita. Claro, la película era, la canción era de los años 60. Entonces, claro, pensaban que en el año 70. Fíjate, y digo, madre mía. O sea que. Sí, ¿no? Que somos demasiado optimistas. Sí, siempre, todos somos muy optimistas para eso. Y uno de los grandes escritores. Sí, es que bueno, también fue muy influyente en el sentido de que, bueno, por desgracia, pues sucede una serie de cosas que digamos que se corta un poco el tema de exploración espacial en el cine. La Segunda Guerra Mundial fue importante. Después del estreno de La Mujer en la Luna, los nazis no, digamos que rompieron todas las maquetas, no tuvo mucha difusión porque no les interesaba, porque vieron esa tecnología tan prometedora, lo que comentaba antes, de utilizar esos cohetes para lanzar armas, ¿vale? Lo vieron, claro, porque ellos ya había tenido la Primera Guerra Mundial y a lo mejor estaban empezando quizá en la Segunda. Entonces, sí, y en los años 50 había una preocupación mayor por lo que era la invasión extraterrestre y la energía nuclear no, más. Me refiero después del estreno de... Sí, ya no, me refiero por lo que estás comentando aquí ya del año 50, que en los años 50 preocupaba más la invasión extraterrestre y la energía nuclear que la exploración, me refiero para el público. Eso vino un poco después. Sí. Entonces, claro, ya después de la Segunda Guerra Mundial, digamos que ellos empiezan a recuperar un poco esto. Y luego es muy importante también, aparte de todo, que también tiene que ver con la energía nuclear y con el miedo del extraterrestre, pero la Guerra Fría fue muy importante para la carrera espacial, porque sin ella muchas cosas o se hubieran hecho más tarde, o quizás se hubieran hecho de una manera seguramente mucho mejor. Pero bueno. Entonces, bueno, Con Destino a la Luna para mí es una película muy importante en lo que es la historia del cine y la exploración espacial, porque digamos que es un referente visual de lo que serán el resto de películas de ciencia ficción y de viaje espacial posteriores, sobre todo estadounidenses. Está basado en una historia de Robert Heinlein y además él asesoró la película, con lo cual él intentó que dentro de lo posible fuera bastante fiel, digamos, a lo que él había escrito y a la tecnología de la época. En este caso, por ejemplo, no vemos el cohete por etapa, vemos un cohete bien entero y verdadero que llega a la Luna y hace que se planta así como pino, porque además ellos, por ejemplo, este cohete se propulsa con energía atómica. Entonces, y eso de hecho le da problemas a los astronautas.
también, la película, yo la historia dentro la de... es una empresa, es una gesta privada que ellos recaudan fondos para llegar a la Luna, porque bueno, el primer viaje espacial directamente a la Luna. Porque quienes dicen que primero llega a la Luna podrán lanzar armas desde ahí y tener como más posibilidades comerciales. Entonces ven como negocio, digamos, el hecho de llegar a la Luna. Entonces... sí, la parte comercial, ¿no?, de la exploración espacial, ¿no? Sí. Los viajes privados que se plantea que pueda haber en un futuro próximo. Sí. Pero vamos, aquí sobre todo desde un punto de vista magnetístico, como que si llegamos allí podemos colonizar la Luna y podemos controlar. Entonces el primer país que llegue, ellos sobre todo lo hacen también desde un punto de vista bastante patriótico, los que lleguen primero se comen el pastel, entonces por eso. Y entonces pues nos consiguen dinero y hacen ese viaje. Entonces es muy interesante porque crean como un referente visual, pues eso, los viajes espaciales, el cohete. Y además vemos primero, vemos el primer, digamos, ¿cómo se dice? La EVA, ¿no? El extravehicular, o sea, cuando salen fuera de la nave, el primer viaje fuera de la nave espacial. Eso. Y bueno, o sea, además que pasa en casi todas las películas, hay un problema de comunicaciones, tienen que salir a arreglarlo, entonces tienen que salir de la nave, entonces salen y casi pasa. Entonces, bueno, pues es un referente también el tema de cuando despegan y salen así, que la gravedad les afecta a la cara, pues eso luego se ve en un montón de películas. Que luego no están así porque realmente digamos que se intenta que la velocidad no sea tanta y los astronautas están acostumbrados también. Pero bueno. Y además es muy interesante también porque le otorgan mucha importancia a lo que es la comunicación digamos, de la ciencia. Ellos en una junta que tienen en esta película la recomiendo muchísimo porque es muy interesante. Y no es demasiado conocida para el público en general. Sí, yo creo que tampoco es muy conocida. Y realmente fue, vamos, yo creo que fue muy paradigmática y además fue un éxito de crítica y de público en el momento, en el año 50. Los que promueven el viaje espacial lo que hacen es como crear una reunión de inversores y les ponen un clip que la verdad que me lo podía haber pedido, pero es que sí que verá que dura un poquito. Le ponen un clip que sale el pájaro loco, claro, en esa época el pájaro loco, no sé, que sería bastante popular, explicando cómo iba a ser el viaje espacial. Y explica además cómo funciona el motor cohete. ¿El clip se puede ver en YouTube, por ejemplo? Sí, yo creo que se puede ver el vídeo y si no, me lo decís. Así que solamente por la parte esta que le muestran el tema del pájaro loco, explicando el viaje espacial, ya merece la pena. Así que es una película que recomiendo muchísimo, que además ha tenido mucha influencia. De hecho, justo al año siguiente se hicieron otras películas, digamos, al retortero Con destino a la Luna. Y si os fijáis, pues todas las películas de esa época tienen un poco ese mismo esquema. Empezamos un poco con la carrera espacial, creo. Sí, entonces estoy intentando relacionar, porque además, de hecho, muchos, eso también lo mencionaré un poquito, muchos descubrimientos a nivel del espacio han influido también en el cine. O sea, ahora comentaremos alguno, pero bueno, es una cosa que se repite además en muchas de las películas que aparecen en el libro, tiene que ver, o sea, el hecho que se descubra algo en un planeta tiene que ver porque luego surgen historias relacionadas con eso, ¿vale? Por ejemplo, hace no mucho, pero bueno, Europa, por ejemplo, cuando se empezó a ver que podía haber agua líquida debajo del hielo, pues en ese momento, por ejemplo, se hizo la película Europa One, que es una expedición a Europa buscando vida. Ahora hay una que creo que no se ha terminado, que estaban haciendo crowdfunding, que se llamaba Encélado, porque también han visto posibilidades de vida en Encélado. Entonces, siempre ha habido como un paralelismo también, incluso también paralelismo un poco también entre las Voyager, por ejemplo, esto es más casualidad, pero bueno, las Voyager se lanzaron en el 77, justo cuando se estrena la Guerra de las Galaxias. Entonces, bueno, realmente los descubrimientos de la Voyager tienen que ver más con Star Trek, la película, que con Star Wars. Pero bueno, siempre ha habido paralelismo. Eran 25 minutos. Vale, que yo he visto la presentación y
Y te queda todavía. Pues por eso, yo lo he hecho para que me invitéis a hablar de más cosas del espacio. En 1957, claro, en esos momentos se empezaron a ver las posibilidades. Como empezaron los misiles de largo alcance, se veía que se podía alcanzar una velocidad, aparte que se llegaba muy lejos, que igual se podía llegar al espacio. Entonces, en el año 57 es el año físico internacional, entonces digamos que surge la posibilidad de hacer un satélite artificial para recoger datos, ¿vale? con interés científico. Entonces hay una competición entre distintos países y al final Estados Unidos lo intenta, ¿vale? Hay una historia ahí también detrás de cómo lo intenta Estados Unidos y cómo por no querer utilizar la tecnología que tenían preparada, haber encontrado que procedía de la V2, se quedaron detrás. No sé lo que hubiera pasado si lo hubieran hecho, pero les hizo perder bastante tiempo y al final se llevaron el gato al agua a los soviéticos cuando lanzaron el Sputnik. Sí, siempre ha sido un poco misterioso para los que no somos conocedores del tema, como la Unión Soviética fue casi todo el tiempo por delante en la carrera y al final Estados Unidos fue el primero en llegar a la Luna, ¿no? Pues siempre... Pero bueno, ¿realmente eso fue tan logro o no? Es que yo creo que hay mucha derrota también en el programa, porque fíjate. Sí, sí. Que o sea, eso es una cosa muy interesante. O sea, yo creo que sí que se puede decir que lo ganaron porque realmente sí que llegaron a la Luna y desarrollaron una gran tecnología, pero realmente fueron a la Luna porque lo que quisieron hacer es alcanzar un objetivo desde cero. O sea, desde cero tampoco, pero un objetivo que estuviera tan lejos porque la Unión Soviética lo que hacía eran distintas variaciones de lo mismo. Primero lanzaron un perro. Luego, también lanzaron unas perras que sobrevivieron y tal. Luego a Gagarin. Luego también a Titov. Pasito a pasito, ¿no? Pasito a pasito, siempre un poco cada vez más vueltas alrededor de la Tierra. Luego dos naves que se encontraban. Y entonces por eso claro, que estuvieron mal, como una meta mucho más... Los soviéticos estuvieron manejando la partida y no hicieron lo que había que hacer para... Lo intentaron, es que también ahí pasaron una serie de cosas también. Por supuesto. Lo intentaron porque Korolev, pues que tuvieron mala suerte. Primero no le hicieron caso a Korolev porque su objetivo era ir a la Luna y a Marte. Pero como también había una serie de problemas económicos, no lo financiaron lo suficiente. Luego también tuvo la mala suerte de que este hombre murió en el 66. Poco tiempo después, que no se me acuerdo si en el 67 o en el 68, murió Gagarin también en un accidente. O sea, que fueron una serie de catastróficas desdichas que lo retrasaron, pero sí que realmente ellos enviaron sondas también a la Luna y hicieron cosas, lo que pasa es que al final pues desavanzaron los norteamericanos. También es verdad que sobre todo en la primera fase, siempre los soviéticos han sido mucho más discretos. En el sentido que ellos, por ejemplo, nos enterábamos que el mundo se enteraba. El mundo se enteró de ese hito cuando ya estaba Gagarin arriba. Mientras que en el caso de los Estados Unidos, los primeros astronautas estadounidenses que fueron lanzados al espacio, se hizo una rueda de prensa, se hizo una presentación que eran los 7 del Mercury. Lo vendían mejor, vamos. Pero claro, también te exponías a más... Claro, cuando fueron adelantados por los soviéticos fue una gran humillación, porque ellos iban un poco flipados, y claro, cuando todavía ellos no habían lanzado un astronauta, Gagarin había dado una vuelta a la Tierra, y cuando ellos lanzaron su primer astronauta poco después, además fue un viaje suborbital, ni siquiera fue una órbita a la Tierra. Pero bueno, entonces yo creo que eso también es... Y compromiso político. Kennedy quería un gran objetivo para el país y ese fue el objetivo. Sí, y aparte... Sí, eso cuando a principios de los 60 lo anunció. La nueva frontera y la idea de que llegar a la Luna era llegar antes al futuro y tenían que ser ellos antes que los soviéticos, porque como tú bien has dicho, estaban en una guerra fría. Y aparentemente los rusos también creían que el coste en vidas humanas de lo que suponía llegar a la Luna podía desprestigiarte más que ayudarte. Lo que pensaron que los americanos tropezarían, como han tropezado también. Sí, bueno, de hecho, los astronautas del Apolo 1, por ejemplo, que murieron en una de las pruebas porque hubo una serie de problemas técnicos y murieron, o sea, eso hay que verlo. Lo que pasa es que yo creo que también hay otro componente, que yo no sé si estarán de acuerdo, que también como la Unión Soviética era mucho más discreta,
Era, si pasaba algo y tal, ¿sabes? Era más fácil taparlo, porque también se dice que a ver si el primero que sale al espacio, es decir, como que Gagarin fue el primero que llegó vivo al espacio, ¿sabes? Sí. Que a lo mejor puede ser que en alguna otra prueba o lo que sea, muriesen algunas notas, Efectivamente. que no se sabe, pero bueno, en principio es como cuando Gagarin fue el primero, por lo menos seguro que el primero que llegó y o sea, que fue igual que fue. Así que, pues eso. Sí. El primer astronauta americano, no me acuerdo, era algo de Klein, ¿no? Sí, Alan Shepard creo que fue. Pero creo que hubo un momento que casi termina un fracaso, que casi no lo pueden devolver a la Tierra. Eso lo he leído yo, no sé si era verdad o mentira. Ah, pero eso fue, que casi no lo pueden devolver a la Tierra. Bueno, que tuvo ¿Lo del Apolo 13 dices? No. el primer astronauta americano que dio la vuelta a la Tierra o una órbita. Ah, sí. Creo que eso no lo dijeron, y con el tiempo, después de muchas décadas, dijeron, leí un artículo, que casi termina en tragedia porque casi no lo pueden devolver a la Tierra. Sí, yo lo que sé es que uno de los del Mercury 7, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero que está en la película Elegidos para la Gloria, sí que tuvo algunos problemas y tuvo que volver antes, pero yo no sé si te refieres a ese o no. Pero vamos, sí que yo sé que alguno de ellos sí que tuvo problemas y no. Digamos que se ocultó, o sea que se consiguió un éxito, el primer americano que da la vuelta a la Tierra y tal, todo un éxito, pero que la cosa estuvo a punto de fallar. Sí, muchas veces pasa también. No lo dijeron, pero yo leí que se supo después de 30, 40 años, sí que lo publicaron y dijeron que casi termina su desastre. Claro, pero como no terminó, pues tampoco lo dijeron en ese momento. Claro, lo que sí que tuvieron que decir, claro, del Apolo 1, que murieron 3 personas. Ahí Ser sí. un país con prensa libre tiene serios problemas para ocultar la realidad de las cosas. Sí, aunque algunas las pueden ocultar y otras no, pero bueno. Como nos está pasando ahora mismo con la pandemia, con China frente a otros países. Sí, y lo que nos queda. Y lo que nos queda. Pero bueno, entonces claro, también fue una sorpresa cuando lanzaron el Sputnik, entonces claro, se quedaron locos. Entonces, por un lado era la obligación, porque claro, como ellos iban a estar callando, digamos, entre comillas, pues nos imaginaban que tenían tanta potencia tecnológica. Y por otro lado también, claro, ellos con esa paranoia que había en ese momento, de la Guerra Fría, claro, pensaban como que claro que les estaban espiando, como estuvo orbitando la Tierra, pues claro, los rusos nos están espiando, tal. Entonces, pues fue un boom. De hecho, la NASA se crea en 1958 precisamente por eso, para decir, bueno, aquí vamos a invertir recursos en conquistar el espacio, por una cuestión propagandística, por una cuestión también de preponderancia tecnológica, está claro. Entonces, pues coge recursos de la NACA, que era otra institución que había, pero ya relativa a aviación, que en ese caso se dio un impulso, sobre todo durante la Primera Guerra Mundial, pues se cogen esos recursos, más recursos, y se crea la NASA en 1958, que empieza con el programa Mercury, que es el primer programa tripulado de la NASA. Esta no sé qué tengo aquí. Ah, bueno, sí, está aquí. Today, a new moon is in the sky, a 23-inch metal sphere placed in orbit by a Russian rocket. Here are his conception of how the feat was accomplished. A 3-stage rocket. Number 1, a booster in the class of an intercontinental missile. Its weight estimated at 50 tons. The smaller second stage took over at 5,000 miles an hour and carried on to the highest point reached. 500 miles up, the artificial moon is boosted to a speed counterbalancing the pull of gravity and released. You are hearing the actual signals transmitted by the Earth-circling satellite. One of the great scientific feats of the age. La noticia de la llegada del Sputnik, ¿no? Sí, lo que no sé si esos gráficos, digamos, se lo inventarían ellos cómo sería la forma de lo que es el cohete, o sí que realmente hicieron como... Eso es muy interesante estudiar cómo manejaban la prensa en ese momento, eso es muy interesante. Entonces, claro, estamos en la época, sobre todo pues, a partir del año 57, que ya empieza, digamos, oficialmente lo que es la carrera espacial. Entonces, a nivel de cómo influye eso en el cine, bueno, pues tenemos este documental que es muy paradigmático,
que se llama Droga, no sé, Hitsam, que es Camino a las Estrellas, de Pavel Kusanstev. Es como una especie, no es exactamente documental, sino que es como, digamos, es pura propaganda. Entonces, es cómo se va a ser el futuro gracias a la exploración espacial. Entonces, vemos muchos conceptos, aparece también, por ejemplo, una estación espacial, muchísima tecnología. Entonces, en esta imagen que también, por ejemplo, se ven varios conceptos que luego se verán, por ejemplo, que algunos serán inspirados y otros no, pero casualmente o no, que se ven luego en 2001, Una odisea del espacio. Entonces, digamos que eso empieza, digamos, a generar, digamos, pues un imaginario visual, ¿no? Con respecto al viaje espacial también y a lo que es la colonización del espacio, lo cual es muy interesante. Y, por supuesto, en este documental de Camino a las Estrellas también pues, hacen un homenaje a Tchaikovsky. Entonces, bueno, pues se reconoce un poco de su libro. Esto dura un poquito. Планета есть колыбель раса, но нельзя вечно жить в колыбели. Посвящая наш фильм выходу человека в космос, мы начинаем его с рассказа об этом великом и скромном ученом. Конец прошлого века. Глухая российская провинция, богомольный купеческий город Калуга. В начальной школе работает учителем Константин Эдуардович Циолковский. Тяжелая болезнь, перенесенная в детстве, сделала его почти глухим на всю жизнь. Общение с людьми затруднилось. Пришлось самоучкой пройти курс гимназии, потом университета. Но больше, чем глухота, отдаляла Циолковского от окружающей среды различных интересов. И он непонимание считали чудаком. В провинции, оторванной от научных центров, недоставало книг, журналов, образованных людей. До всего нужно было доходить самому. А жажда деятельности была огромная. Хотелось улучшить жизнь людей. И в голове скромного учителя возникали поразительные по своей смелости замыслы. Оторваться от Земли, полететь в космос, использовать энергию Солнца. Только в ребятах Циолковский находил слушателей, жадных до всего необычного, интересного, нового. Como antes de la revolución, después como que antes, vamos, propaganda, antes como que nadie le hacía caso y ahora ya hacemos caso y gracias a además, pues mira, hemos lanzado el primer satélite artificial y vamos, sí, somos una potencia tecnológica. Y bueno, en esta época hay muchas películas interesantes también, digamos, del bloque soviético. Entonces, bueno, pues algunas, por ejemplo, está Nebo Soviet, que se puede traducir algo como así como de Sky, la llamada del cielo, Skycalls, que se transformó, bueno, Roger Corman mediante, se transformó en una película que se llama Batalla más allá del sol, Battle Beyond the Sun, que uno de sus directores era Francisco Coppola. Y que, bueno, coge partes de la película y luego le ponen algún monstruo, etcétera. Eso era muy habitual en la serie B americana, que necesitaba mucho material para los cines, para los autocines y demás. Era comprar películas soviéticas, añadirle escenas nuevas, cambiar los diálogos. Sí, exacto, y hay muchísima película de exploración espacial soviética. Sí. Pasa que son menos conocidas que las norteamericanas por razones de difusión y de bloques culturales. Sí, y eso sería de la versión. Bueno, esto es nada, esto simplemente lo puse como porque bueno, esto es una estación espacial que colaboran todos, pero aquí no se sabe quiénes son, si es la película soviética. Hablo de la película original, no del refrito que se no posterior, que aquí vemos a la gente andando por encima de la estación espacial, se ve que con imanes o no sé cómo, pero y bueno, para que veáis un poco la propaganda que hay, nada, un clip muy cortito. Bueno, los estadounidenses roban una nave espacial de la estación espacial y se van a la Tierra, ¿eh? Tiene que ser los primeros. Hay mucho trabajo más. Los ciudadanos y sus dispositivos están en
Родили первые миллионы километров. И мы нарушаем против отношения лета. Солнце похоже на голову революцион. Оно улыбается и приветствует. Нашу победу в космосе. Ну что, сэр? Так рисовать ради ума не понимаю. Слушай. Bueno, pues eso, ellos quieren pues eso, toda una mercantilización de ese éxito, muy materialista, etcétera, ya están vendiendo los Marte, etcétera, y los soviéticos dicen, no, y todo por, vamos, que son súper austeros y súper... Entregadas. Sí, con unos ideales altos y como los capitalistas. Entonces, vamos, esta escena brutal. Nos quedan 7 minutos. ¿Solo? Bueno, lo que hablaba de los hallazgos científicos, digamos que a principios del siglo había muchas novelas que hablaban de Venus, ¿vale? Venus como un sitio donde se podía vivir. Es un planeta de tamaño similar a la Tierra, rocoso, entonces digamos que en un principio se pensaba que podía haber vida, pero bueno, luego conforme se fue analizando pues tenía atmósfera, pero luego se vio que tenía una temperatura muy alta, etcétera. Entonces, pero cuando en esa época se pensaba que podía haber vida, pues claro, surgieron muchas historias relacionadas con Venus, y una de ellas es esta, que es una película bastante interesante que se llama Shining Stars, Estrella Silenciosa, que está basada en la historia del escritor Stanislaw Lem. Es el mismo de Solaris, ¿no? Por ejemplo, de Solaris. Y de otras también interesantes que ahora comentaré, que lo comentaré. Y bueno, pues es una expedición que va a Venus porque recibe un mensaje de Venus. Entonces tiene, pues es un futuro en el cual, vamos, se supone que gracias al comunismo todo es cooperación, etcétera, se ha dejado atrás la Segunda Guerra Mundial y todos esos horrores y todos cooperamos. Entonces, y digamos que ven en Venus lo que podría pasar en la Tierra si no nos espabilamos. Entonces es una película bastante interesante y narra pues eso, esa cooperación entre países y este poeta, claro, no es por etapas, pero a mí me encanta, que es el Cosmocrator. Y bueno, la verdad es que tiene muchos componentes interesantes esta película. Y corresponde a este periodo de gloria espacial. Aquí todavía no se había salido del espacio. Aquí sí, en 1962, tenemos otra película, que esta también se hicieron refritos, que creo que una es el planeta de las mujeres prehistóricas o eso. Que es más fantástica que la otra, que es Shining Stars, de Pavel Grushancev, y que bueno, narra un viaje espacial a Venus, ¿no? Y se encuentran pues, todo tipo de cosas, vegetación, pues, una especie aquí de dinosaurios, etc. Y es una película que visualmente es tan interesante que bueno, hicieron esos refritos. Y habla, pues, por supuesto, pues, de las posibilidades de Venus como sitio en el que puede haber vida, ¿no? Y bueno, es una película que yo recomiendo. Además, vemos también chicas astronautas ahí. Lo cual es que, bueno, aquí lo que pasa es que se queda con las comunicaciones y no bajaba, porque también, vaya, eso también yo lo estoy viendo bastante de la época. Entonces, en ese contexto es cuando ya en ese momento, ya estamos en el momento de gloria total, porque ya en ese año Yuri Gagarin y German Titov, pues gracias al programa Vostok, pues son capaces de orbitar la Tierra, ¿vale? Yuri Gagarin solo da una vuelta y German Titov no recuerdo cuántas da, pero claro, cada vez conforme van saliendo pues van
haciendo más cosas en el espacio. Recomiendo muchísimo estos dos documentales, también de Pavel Sánchez, que por eso solo el único tipo que es el que hizo la película. Son documentales que hablan de cómo está el estado actual, bueno, en ese momento de la investigación y qué posibilidades hay, sobre todo en el caso de Marte, de que haya vida. Lo cual, bueno, a mí me parece maravilloso esos documentales. Eso no me llama. Para aquella época, plantearlo como documental es súper interesante. Sí, y claro, y ves ahí pues, el científico de la época, qué experimentos hacían. Entonces, vamos, es muy interesante. Yo otra de las películas de esa época también Encuentro en el espacio. ¿Vale? Esta también sufrió lo que comentábamos antes, también el trozo de esta película que también se utiliza. Esta es muy interesante. Esta también está basada en una historia de Stanisław Lem, que ahora está en film desde hace poco. Está en film, estuvo antes en TCM. La película, si la podéis ver, yo la he visto, es súper interesante. ¿Es checa, puede ser? Sí, es eslovaca. Y la recomiendo mucho. En Sitges 2016, bueno, se la restauraron y la proyectaron en Sitges. De hecho, la idea era proyectarla en cines, pero bueno, por problemas, claro, todo esto es muy problemático. Al final sí que hicieron un par de años después, en un festival en Madrid o en algún evento, pero es una película que merece muchísimo la pena. Yo la recomiendo muchísimo. Y además de la historia, que es interesante, además es un viaje interestelar, bastante, que afronta muchas cosas, problemas personales, cómo vivirían ahí, bueno, viven demasiado bien yo creo, pero bueno. Y también tiene su partecita de propaganda. De hecho, Stanisław Lem nunca le gustó que hiciera esta película. Pero tiene cosas muy interesantes, que yo, por ejemplo, el pedazo de gimnasio que tiene, eso vamos, ni los famosos tienen ese gimnasio. Es una nave muy holgada. Sí, y plantea, que tampoco voy a contar más, pero plantean cosas muy interesantes respecto también a fisiología. Y que han estado luego tratadas en películas mucho más conocidas de Hollywood. Sí, y por ejemplo, es un referente visual también, por ejemplo, de 2001. Vamos, por ejemplo, la nave espacial, claro, la nave espacial de 2001 es relativamente amplia, pero no es así. Pero sí que es verdad que es considerado uno de los referentes visuales para 2001, una odisea del espacio. Claro, ¿qué pasa? Que ya se confirma que las condiciones de Venus son bastante malas para que haya vida, porque vamos, las temperaturas son altísimas, sobre todo. Entonces, bueno, en esa época, claro, no solamente había viajes tripulados, sino que también se lanzaban sondas espaciales. Y, por ejemplo, las sondas Venera que lanzaba la Unión Soviética, pues también intentaron, digamos, tomar datos de Venus. Pero bueno, estas dos fueron las que tuvieron más éxito, por lo menos por primera vez. Entonces, en 1962 se vio, gracias a la Mariner 2 de la NASA, que las condiciones de vida eran catastróficas, o sea, las condiciones para que hubiese vida. Con lo cual, a partir de ese momento ya se deja de ver tanto Venus como un sitio donde es posible encontrar vida, donde nosotros vamos con colonizar. Y en el caso de Marte, que también era de los sitios que se podía pensar que había vida también, sobre todo agua, así que había, bueno, eso es una historia un poco larga que no me da tiempo, pero bueno, se pensaba que podía haber agua, pero en 1965 ahora se sabe que hay agua pero congelada, lo que no hay es agua líquida en superficie, por lo menos mucha agua, así que puede haber en ciertas condiciones de alta salinidad. Entonces, bueno, en 1965 tenemos la Mariner 4 que ya quita toda esperanza, y dice, bueno, esto está bastante poco probable que haya vida, ¿no? Aunque bueno, todavía, como sabéis, seguimos buscando, pues que ahora buscamos más bien vida microscópica. Entonces, bueno, esta película es súper interesante porque fue justo antes. Entonces, la venden además, no sé si se ve bien, pero la venden como que es una película totalmente auténtica desde el punto de vista científico y que plantea... Científicamente auténtica. Exactamente, solo un paso por delante de la realidad, o así dicen, que no se ve muy bien ahí. Bueno, esta película es maravillosa, aparte tenemos un poquito de tecnología de lo que eran las naves espaciales entonces, porque era el programa Gemini, el programa Gemini de la NASA. Vemos cómo sobrevive en un planeta que tiene condiciones duras, pero no tan duras como realmente se ha visto que hay en Marte. Entonces me parece súper interesante, además que tiene la parte también amistad entre hombres, bueno, digamos un peligro de unos opresores, bueno, me parece maravillosa. Entonces yo la recomiendo muchísimo. Y bueno, ahora como habéis oído últimamente,
ahora ya se está viendo con otros ojos otra vez. Entonces, claro, a ver, la posibilidad de que haya vida, que si se ha encontrado una molécula que por lo menos en la Tierra se encuentra o como producto de actividad microbiana. Pero bueno, entonces no se sabe, pero bueno, es un descubrimiento interesante y ahí hay que ver, pero claro, ahora ya claro, digamos que hace ya desde los años 60 o antes se ha descartado Venus como un sitio en el que puede haber vida y ahora bueno, vuelve a estar porque ahora miramos a Marte, miramos a Europa, miramos a Encélado, miramos a otros sitios, pero Venus ahora otra vez cobra protagonismo, ya veremos qué pasa en los próximos estudios. Entonces, bueno, a lo mejor a partir de ahora se harán algunas películas relacionadas con Venus, no lo sabemos, espero que la industria esté bollante y van a hacer más historias. Vamos a ver. Y bueno, ya en este contexto ya vemos que ya bueno, en el año 1963 ya se lanza el desafío públicamente, ¿vale? Aunque sí que había habido antes unas tentativas para llegar juntos a la Luna, pero al final no cuajaron. Digo, Estados Unidos y la Unión Soviética. Anuncia el presidente Kennedy que queremos ir a la Luna y para que todos los estadounidenses sepan lo que toca y para que les apoyasen. Y tenemos películas muy interesantes, una que recomiendo mucho también es Un ratón en la Luna. A ver, que es una comedia. Es Richard Lester, además. Sí, muy divertida, que está basada en un libro del mismo nombre. Y que, vamos, yo la recomiendo totalmente, porque además es una sátira total de la carrera espacial como tema político y propagandístico. Entonces, bueno, pues, a ver, siendo bastante... Sí, el tono cómico. Es súper divertido. Bueno, pues ahora que hemos llegado a la fiebre lunar, te emplazo a una siguiente charla a partir de esta época, que es más conocida ya por todos, de la llegada a la Luna y lo que ha ocurrido posteriormente, porque se nos ha acabado el tiempo. Ya no puedo hablar de más, me queda alguna del tintero, pero bueno. Yo conocía tu PowerPoint y cuando me has dicho que te daba tiempo, digo, bueno, una optimista del tiempo como yo, Sí, pero... Sí, porque al final hablar más de lo que piensa. Pero bueno, no sé si queréis preguntar algo antes de que... Ahora tenéis la oportunidad de preguntarle algo a Ángeles, antes de terminar con la charla de hoy. Recordaros mientras que la próxima semana tenemos 2 charlas también. El miércoles una charla con Israel Gil de la Universidad de Alicante, del aula de cine, que nos va a hablar del final del nuevo Hollywood, esa época para mí dorada del cine estadounidense, desde El Graduado a La Puerta del Cielo, finales de los 60 y todos los años 70, explicando un poco las causas del fracaso de esa película, causas sociales, industriales, cinematográficas y políticas. Y también el lunes, si no recuerdo mal, estoy dando memoria, Flavia, el lunes tenemos la charla de Kirk Douglas, ¿no? Kirk Douglas, Eterno. Haremos un repaso junto a David Fuentes de las mejores películas del gran actor estadounidense, que siempre fue un tipo muy listo y un tipo que ha vivido 103 años y que se muere a finales de febrero de este año. Es un tipo muy listo, sabía lo que venía y dijo, ya, ¿para qué más? ¿No? Entonces, os espero el próximo lunes con la charla sobre Kirk Douglas y el miércoles con la charla de La Puerta del Cielo. Y Ángeles, muchísimas gracias por tu sabiduría y conocimiento. ¿Sí? Ángeles, le quiero hacer una pregunta. ¿Puedes ponerte la mascarilla, por favor? Perdón, sí, muy rápida. Me la he puesto, pero... Perdón. No, es porque si entras segurata te va a echar. Ángeles, te quería preguntar, dijiste antes que en la carrera del espacio había una presión por ser los primeros en llegar, tanto ¿me oyes, no? Sí, sí. Tanto los americanos como los rusos. ¿Hubo en algún momento alguna información sobre el que primero llegase podía tener el control, no solamente mental de las personas, sino el control armamentístico desde Marte o sobre la Tierra? Control militar del espacio. O control militar. Realmente, o sea, en mi opinión, yo creo que no. Yo creo que eso es algo más bien indirecto. Yo creo que el golpe de efecto era todo, sobre todo propagandístico.
porque realmente a nivel bélico tampoco, sí que he comentado que la película de 1950, la de Destino a la Luna, sí que lo venden así. Era más como un golpe moral, ¿no? Un golpe moral y luego también, de paso, ¿no? De como colateralmente, si tú desarrollas esa tecnología, te puede servir también para otras cosas. Entonces, no tanto a nivel armamentístico, sino como nivel moral, propagandístico y también tecnológico. O sea, poder dominar esa tecnología te puede servir para luego hacer muchas más cosas. De hecho, por ejemplo, uno de los problemas, por eso comentaba que realmente la programa Apolo fue un éxito relativo, porque como se desarrolló un objetivo directamente, ir a la Luna, no se hicieron unos pasos previos que era, por ejemplo, una estación espacial. La primera estación espacial, que fue la Salyut 1, yo creo que fue en el 71. Entonces, claro, se creó ese objetivo para ir a la Luna. ¿Qué pasa? Que luego esa tecnología, la vas a la Luna y vuelves, pero te faltan más cosas, te falta dominar la vida en el espacio, te faltan muchas más cosas. O sea, realmente a efectos prácticos no consiguieron tanto rédito en realidad. Sí que a nivel de investigación, pues sí, se trajeron muestras lunares, etcétera, pero no, yo creo que no aportó tanto. Y de hecho, por ejemplo, el programa Apolo se canceló poco después. O sea, sí, el Apolo 11, bueno, que no sé qué puedo decirlo, pero bueno, ya lo dije en otra charla. Te he ido avisando del tiempo que te quedaba y no me has hecho ni caso. Sí, que te estoy diciendo. Pero en 1969 es el Apolo 11, que es cuando por primera vez un hombre, en este caso, pone el primer pie en la Luna, y en el 72 es el último lanzamiento, que es el Apolo 17. Entonces, realmente solamente querían ir, ¿sabes? Entonces, pues fue más a nivel propagandístico. Sí que es verdad que en torno a eso sí que es verdad que se genera una serie de tecnología pues, que te puede servir para tu economía también. Pues muchas gracias a todos y a todas por la asistencia y vamos a dar un aplauso a Ángeles por su conocimiento. Y os esperamos la próxima semana, tanto lunes con Kirk Douglas como miércoles con el New Hollywood, su final y la puerta del cielo. Muchas gracias.